Muy buenas tardes. Hace rato no disfrutaba de una actividad así. Yo pensé que estaba en la iglesia de Santa Clara. Dinosaurio, ¿no? Bueno, pero saben que los dinosaurios tienen algo interesante que se le puede sacar, ¿verdad? Y es que son una especie extinta. Y estos que están por aquí, déjenme decirles que ya pertenecen a una especie casi en extinción. Porque este grupo que estaba acá representa una generación que se está extinguiendo. No solamente en la sociedad, sino también en la iglesia. El hermano me pidió que tuviera un seminario. Déjenme decirle algo, usted me encontraje aquí. Yo no fui a mi casa a cambiarme. Pero si me hubiesen avisado, yo vengo de otra manera, ¿verdad? Acorde con la actividad. Pero déjenme decirle algo. Cuando yo estaba pastoreando la iglesia de Vigía en Camagüey, ¿saben de dónde es? O sea, ya estuve 4 años y 8 meses pastoreando esa iglesia. Hablando de identidad, cuando yo me convertí al evangelio, que me bauticé, al sábado siguiente me dieron una parte en la iglesia. Y yo tenía cierto trauma con las corbatas. Y cuando yo fui a subir a la plataforma a tener mi parte, me dice el anciano, pero no puedes subir sin corbata. Pero ¿y cómo? A mí no me gustan las corbatas, pero tienes que ponerte una corbata. Y antes en las iglesias en algunas iglesias, tenían un percherito con unas corbaticas llenas de sudor, unas corbaticas que no se sabía qué color tenían, pero estaban ahí. Ah, sí, ¿verdad? Y entonces me traía una corbata que ni pegaba ni con ton ni con son, que me daba casi a la rodilla. Y entonces, póngase esa corbata. Pero hermano, yo no me voy a poner esa corbata. Ah, pero si no te pones la corbata, no puedes tener la parte. Y le dieron la parte a otra persona. Para no andar con dilema de corbata, buscaron una muchacha. La cuestión es que, ¿saben qué? Yo entré en depresión. Yo entré en una depresión porque cuando llegué a mi casa yo me decía, ¿y por qué yo no me puse la corbata? Y entré con una lucha. Yo pasé una semana en lucha mental. ¿Y qué me pasó? Déjeme decirle que a mí nunca nadie me dio los estudios bíblicos. Yo estudié solo y no conocía nada de doctrina adventista. Cuando me bauticé un 10 de abril del 1994, yo no conocía nada de doctrina adventista, ni la fe de Jesús. Yo había estado 2 veces en clase bautismal y me bautizaron. Yo sentía que amaba a Dios, pero ahora sentía que le había fallado por una corbata. No le voy a hacer toda la historia, pero por esa corbata yo me fui de la iglesia. Yo me sentía tan mal que me inventé una historia y le dije al pastor, bórrame. Y el pastor decía, pero ¿por qué te voy a borrar? Tú no has hecho nada, bórrame. Y tuve que decirle, ¿por qué ustedes borran? Yo no sabía nada de la iglesia. ¿Por qué ustedes borran de la iglesia? Bueno, por adulterio, robo, qué sé yo, qué sé. Eso, yo cometí adulterio. Y entonces en mi mente me decía, es verdad que cometí adulterio, porque el día que estaba saliendo del bautisterio, yo sentí algo así extrañito, porque cuando me estaban presentando aquí en la iglesia, había una hermana con la pierna cruzada, mal sentada, y yo vi el color de su ropa interior roja. Y ya para mí eso estaba mal. Completamente desinformado de que la iglesia. La cuestión es que yo tenía una guerra interior, depresión, tenía una guerra interior enorme, pero aquella corbata le puso el tapón. Y pasé una semana terrible y dije al pastor, bórrame. No, pues no te puedo borrar. Y ahí fue cuando él me dijo, adulterio, eso, yo cometí adulterio, bórrame. Así que otra semana más tarde yo estaba siendo borrado de la iglesia. Me bauticé en abril, me borraron en mayo, fue que me borraron ya, a principios de mayo fue. Y me volví a bautizar en diciembre. Me volvieron a bautizar en diciembre porque alguien me regaló un librito llamado El Camino a Cristo. Y yo siempre les recomiendo a la gente, si tú no has leído El Camino a Cristo, nunca leas ningún otro libro de Ellen White.
La iglesia está llena de personas que se conocen los consejos para la iglesia, consejos sobre régimen alimenticio. ¡Wow! Cuidado, que hay por ahí doctores en nutrición con ese libro, pero no saben nada de lo que dice el camino a Cristo. Y si hay un libro que realmente te acerca a Cristo, es ese. Pasos hacia Jesús, en su versión original. Step to Jesus. Y yo leí ese libro y estaba siendo bautizado en diciembre nuevamente, pero ahora sí yo sabía lo que estaba haciendo. Pero el punto en este es la depresión. Pero saben, quedó algo marcado en mi mente, la corbata, el traje, y es de lo que venimos hablando al principio. Y yo tuve en esa iglesia de vigía 4 años, 8 meses trabajando. Estuve un año enfermo y una vez me dio una crisis de mi enfermedad. Más tarde descubrieron que era un problema del corazón, pero estuve en Camagüey atendiéndome por los pulmones. Y debuté un asma, es verdad, debuté asma y todo. Me atendieron por los pulmones. Yo no sé si fue por el medicamento o qué, que debuté el asma, pero la cuestión fue que... Y recuerdo que me dio una crisis en mi casa, en la iglesia, en una actividad social. Fueron unos 15. Y después de la fiesta de la ceremonia de 15 que yo oficié, pues detrás estaba el social. Y yo estaba allá atrás y de momento me empieza aquello tan malo. Y me llevaron a mi casa y estuve allí. Dios obró un milagro maravilloso. Ya yo había estado hospitalizado. Mi esposa oró en casa y desde ese día, gracias a Dios, a mí nunca me dio más esa crisis. Pero la cuestión es la siguiente. Al otro sábado me encuentro con un hermano de la iglesia Garrido y me dice: pastor, yo sabía que usted estaba bien mal. Y digo: sí, ¿por qué? Y dice: porque usted nunca se quita la corbata. Y cuando yo lo vi a usted, que en medio de la gente se desanudó, se abrió la camisa y se quitó la corbata, yo dije: el pastor está mal. Y sabe, es una sencillez, pero ¿sabe cómo se llama? Identidad. Yo pensaba que no, pero el hábito no hace el monje, pero lo identifica. Y la gente te está mirando. La gente mira cómo tú te vistes, cómo tú hablas, cómo tú te comportas. Y más si eres un líder, la gente te está mirando. Y quien menos tú te piensas, te está mirando. Y te está evaluando. Y aunque tú no lo creas, tú eres un influencer. No necesitas las redes. Tú eres un influencer. Los adventistas estamos llamados a ser influencers con nuestro testimonio. De hecho, la palabra testificar no viene de hablar. Viene de dar testimonio. Y ese hermano me dijo eso. Cuando yo vi que tú te quitaste la corbata, yo dije: el pastor está bien mal. Así, pero si ustedes me hubieran avisado, yo me quito la corbata. Y vengo en jean y vengo en pullover. Pero no me dijeron nada. Ahora mira, yo aquí, anacrónico. Pero me siento feliz porque soy el único. Así que estoy distinto a todos ustedes. Mi identidad inquebrantable, ahí está. Miren, yo quiero enseñarle a ustedes a huir hoy. El seminario es para eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión nos hemos sentido deprimidos? Ya yo me abrí. En algún momento de la vida nos hemos deprimido. ¿Y cuántos hemos tenido miedo? ¿Y cuántos hemos enfrentado un vicio? Menos manos, pero déjame decirte que aquí hay más de un vicioso que no ha levantado la mano. Sí, hay más de un vicioso aquí sentado que no ha levantado la mano. Hay quien tiene vicio de comer, pero no se reconoce vicioso. Hay quien no puede dejar de comer dulces y no se reconoce vicioso, pero es vicioso. Y hay quien no puede vivir sin la tecnología, sin el celular. Tiene un vicio de celular, pero no lo reconoce, no lo sabe, pero está ahí. ¿Y saben por qué? Porque la inmensa mayoría, por no decir el 100% de los viciosos, no reconoce que tiene un vicio. Y la gente que es dependiente de otra cosa, generalmente dice: no, que va, yo lo controlo y lo dejo cuando quiera. Yo estoy allí. No, eres un esclavo, estás viciado. Estás dependiente, pero no te das cuenta, no lo has reconocido. No has llegado al punto de reconocer. Por eso yo quiero enseñarles a ustedes hoy a huir con estilo. Sí, porque la palabra nos dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Huye.
Sal corriendo de allí. Y esto a mí como que me choca un poco, porque Dios nos manda a nosotros a huir. ¿Pero de qué estamos huyendo? Vaya, la historia bíblica que comencé esta mañana. José fue enviado a Egipto. Ustedes saben todo lo que pasó allí. Y se fue a trabajar a la casa de Potifar. Y la mujer de Potifar, que estaba carente, tenía una necesidad extrema, estaba casada con un eunuco. Eso era un abuso, es un crimen. Una mujer joven, tal vez hermosa, ¿verdad? Casada con un hombre castrado, mutilado. Eso es un eunuco. Un eunuco le cortaban todo. Era empleado para cuidar a las mujeres del harén del faraón, de los reyes. Ese era su trabajo. Y para evitar riesgos, desde niño los escogían para eunuco. Y allá está. Pero Potifar era el capitán de la guardia, así que tenía que tener un estatus. Vamos a casarnos. Hay gente que se casa por estatus, no por amor ni por nada, sino por mantener una apariencia, porque hay que casarse y ya. Y son desgraciados toda la vida desde que se casan. Y Potifar tenía una mujer con una necesidad enorme de afecto. Y José era bonito, buen mozo, atrayente, joven, ¿verdad? Y entonces ella empezó a mirarlo como la fuente del que le podía dar lo que su marido no le daba. Pero la historia cuenta que aquel día cuando él estaba trabajando en casa y ella entró y estaba solito y lo llamó, ¿qué dice la Biblia que hizo José? ¿Cómo podré yo pecar contra el cielo y contra mi amo? ¿Cómo podré pecar contra él? Hacerlo. Y luego, ¿qué hizo José? Cuando la muchacha lo agarró por la ropa, ¿qué hizo? Salió huyendo. Ahora yo te hago una pregunta, joven, hombre que está aquí. ¿De quién estaba huyendo José? Respóndame, ¿de quién corría José? De la tentación. ¿Qué más? ¿De qué estaba? Del pecado. ¿De qué huía José? ¿De qué más? Nunca se han puesto a pensar que José estaba huyendo de él. El peor enemigo que tiene un ser humano es la autoconfianza. En materia de espiritualidad, no confíes en ti, porque somos vendidos al pecado. José estaba corriendo de él mismo. Estaba huyendo de las pasiones juveniles. ¿Sabe por qué? Porque era un joven, era un muchacho guapo, era inteligente, criado allá en la rudeza, fuerte. Y él sabía que si se ponía a pelear la batalla de tú a tú con aquella muchacha, iba a perder la batalla. Lo que quiero enseñarle a ustedes en este ejemplo sencillo es que a veces perdiendo se gana. Y el que no crea que perdiendo se gana, mire la cruz del Calvario. En materia de béisbol, por así decir, ¿cuánto le gusta la pelota, el béisbol? Ok. En materia de béisbol, escuchen este dilema. Estamos en la 9ª entrada. El juego perdiendo por 1. Tu equipo. 2 out. 2 strike. Y estás al bate y te dicen, dame un toque de sacrificio. ¿En qué juego de béisbol cabe eso? Eso fue lo que hizo Jesús. Todo estaba perdido aparentemente. Nadie lo iba a librar, ni aún su Padre Celestial, y tocó y se sacrificó. Pero con su sacrificio, que aparentemente perdió, ¿qué pasó? Ganó, aseguró la salvación, no solo de nosotros, sino también del cielo. Perdiendo se gana, hermano. A veces nosotros, cuando enfrentamos tentaciones, cuando enfrentamos dificultades, nosotros queremos ganar. ¿A cuánto nos gusta perder una discusión? Pero saben que hay matrimonios que se rompen por discusiones tontas. Hay amistades que se han roto por discusiones tontas, porque no nos gusta perder. Pero en esta vida no se trata de perder a ganar, sino que Dios gane. Cuando tú tratas de ganar, estás perdiendo. Deja que Dios pelee la batalla. Hace poco estaba viendo un video de un hombre que a la esposa le dice, ven acá, ¿por qué tú nunca discutes con nadie?
Tú no discutes con las personas. Tú eres una persona así, yo estoy... ¿Por qué tú nunca discutes con nadie? Y dice, sencillo, porque cuando yo hablo con una persona y veo que me va a discutir, yo le digo, usted tiene la razón. Se acabó la discusión. Aunque yo sepa que tengo la razón, usted tiene la razón. Quédese con él. Y la esposa le dice, pero eso no puede ser así. Tú tienes que defenderte. Dice, tú tienes la razón. Yo no voy a discutir contigo tampoco. Porque perdiendo se gana. Mira, cuando tú quieres pelear esa batalla, estás perdiendo tu paz, estás perdiendo todo. Eso se llama adoptar una identidad. Y esta mañana hablábamos del aspecto espiritual, cuando tú decides tener identidad con Cristo. Pero en el aspecto emocional, hermano, muchas veces tonterías de la vida nos mueven nuestra plataforma, nuestro tapete emocional. Hace poco pasamos una crisis, hubo personas aquí que me preguntaron, allá en Cuba, en la familia, un sobrino que mordió un perro de rabia. No tenía, gracias a Dios está estable, está bien, está recibiendo medicamentos. Hermano, yo por poco me muero porque entré en una crisis. Hasta me subió la presión enormemente, una cosa terrible, hasta que dije, aguanta un momento. Porque la Biblia me dice así claramente, ama a tu prójimo. Si no te quieres a ti, no quieres a nadie. Y me dije, ¿mí mismo? Quiérete. Mira, si el día de tu cumpleaños alguien no te hizo el regalo, o el día de tu aniversario no te hicieron el regalo, háztelo tú mismo. Las personas en este mundo te van a valorar, ¿sabes cómo? En la misma medida en que tú te valoras. Si tú eres una persona que solamente estás sirviendo, ayudando y descuidas tu propio cuidado, tu propia vida por hacer feliz a los demás, nadie te quiere, solo te van a usar. Y aunque tal vez te quieran porque son tus parientes, tu familia, no te van a valorar. Porque tú has mostrado lo que tú crees de ti mismo. Y a veces hay problemas así en el hogar con los hijos, con los padres, con los jóvenes. Pero este asunto de huir con estilo, por así decir, Dios nos manda a huir, pero hay un dilema, porque yo creo que Pablo estaba siendo usado por Dios para escribir esta carta a Timoteo. Y aunque es escrita personalmente, su receptor primario es una persona definida, también sirve para nosotros. Dios la dejó allí para nosotros. Pero es algo interesante porque ¿quién es el que está derrotado en toda esta pelea, en esta batalla que estamos hoy en día? ¿Quién es? ¿Quién es? El diablo, ¿sí o no? ¿El diablo está derrotado? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? El diablo es un enemigo vencido. Misael, el diablo es un enemigo vencido. ¿Sí o no? ¿Quién lo venció? ¿Dónde lo venció? Jesús venció por siempre al diablo en la cruz de Calvario. Pero tú y yo tenemos que pelear la batalla. A veces nos cobijamos en esa falsa seguridad. El diablo es un enemigo vencido. Sí, Cristo lo venció. Y su victoria está a tu alcance. Pero ¿realmente tú te estás aferrando a la victoria de Jesús? ¿O te estás disculpando con la victoria de Jesús? El apóstol Santiago nos manda a hacer algo interesante. Dice, resistid al diablo. Sí, pero yo quisiera leer textualmente el texto porque no quiero equivocarme. Creo que está en Santiago 4:7. Porque hay una frase interesante allí incluida. Santiago 4:7. A ver. Ahí está. Eso que dijeron allí es lo esencial. Porque a veces nada más es resistirlo y el diablo va a huir. No, pero es que hay una cosita interesante primero. No sé, se me perdió hasta acá. Sí, exactamente. Santiago 4. Someteos, pues a Dios
resistid al diablo y ¿qué? Pero por allá Dios también le dice a Timoteo, huye. Huye de las pasiones juveniles. Entonces ahí parece que hay como una tensión teológica. A mí me encanta todo este asunto de cuando hay aparentes contradicciones en la Biblia, porque no hay contradicciones, son tensiones. Por un lado me dice huye y por otro me dice que el que va a huir es el diablo. Pero a veces, hermanos, cuando tú y yo estamos huyendo de esas pasiones juveniles, de lo que yo tengo dentro, de lo que está pasando por mi mente, de lo que yo estoy experimentando en ese momento, cuando yo trato de rechazar eso en mi vida, yo solo no puedo hacerlo. No sé si algún día le conté a ustedes que yo estuve en una etapa de alcoholismo, casi en la dependencia, y yo solo no pude lograrlo, solamente Cristo lo pudo en mi vida. Y yo tuve que huir de mí. ¿Pero a dónde voy a huir? En una ocasión, los habitantes de Galilea, después de aquella boda, Jesús fue y predicó en una sinagoga y comenzó a leer en el libro de Isaías, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y dijo, y estas cosas las dice el Señor de mí. ¿Qué hizo la gente de Galilea? Lo sacaron fuera de la sinagoga, lo empujaron y allí al borde de un despeñadero lo iban a apedrear y lo iban a arrojar por allí por el despeñadero. Y dice la palabra, mas Jesús escondiéndose, se fue. Jesús se escondió. ¿Y cómo con toda una multitud? Varias ocasiones, allá cuando lo querían apedrear también, porque él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo iban a apedrear. Y Jesús, pasando en medio de ellos, se escondió. Y pasando en medio de ellos se fue. ¿Y cómo que se escondió y está pasando en medio de ellos? ¿Cómo así? Porque Jesús huía con estilo. Huir no es que tú salgas a correr. No, huir. José tuvo que hacerlo porque no había de otra. Pero Jesús huía con estilo. ¿Por qué? Porque estaba la multitud, lo quieren matar y Jesús decía, Padre, en tus manos está mi vida. Tú tienes una misión para mi vida. Mira, muchacho, ¿cómo te llamas? ¿Tú? ¿Sí? Jonathan. Te voy a decir algo, Jonathan, Dios tiene un plan especial contigo en tu vida. Y para que ese plan llegue a cumplirse, Jonathan, solo hace falta una cosa. Que tú decidas esconderte en Cristo Jesús. El mundo te va a perseguir, te va a ofrecer maravillas para atraerte, pero también te va a tratar de discriminar. Tal vez alguien se ha burlado de tu pelo, aunque a mí me encanta. ¿Sí? Eso envidia. Sí, pero tal vez porque tu corte latino se burlan, te hacen bullying. Pero Jonathan, Jesús tiene un plan especial contigo. Y eres un chico inteligente y Dios tiene un plan contigo. Dios lo va a cumplir cuando tú decidas esconderte en Cristo. Dios tiene un plan con todos nosotros. Mira, cuando Jesús estaba en esas crisis, cuando en medio de la tormenta, todos los discípulos estaban haciéndose aguas y locos porque se estaba hundiendo aquella barca. ¿Dónde estaba Jesús? Durmiendo en unos cabezales. Cuando usted va a la marinería va a ver que los cabezales son unas cuerdas bien gordas, molestas. Jesús estaba molesto. No era una cama rica, pero con todo, ¿cómo estaba? Durmiendo. No fue a Home Depot en la oferta del Día de los Padres y nada de eso. No, él estaba ahí en aquel lugar incómodo. Pero ¿por qué estaba tan plácido y tan rico durmiendo en medio de una tormenta cuando todo el mundo pensaba que se iba a hundir el barco? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que su Padre tenía un plan con él. Mira, el plan que Dios tiene con tu vida no se va a tronchar si tú realmente te escondes en las manos de Jesús. El plan que Dios tiene con tu vida no se va a tronchar aunque el diablo ruja. Pero el primer paso lo da allí Santiago. Someteos pues a Dios. Identidad inquebrantable desde el aspecto emocional. Yo no soy ni psicólogo ni nada de eso. Pero sí te puedo decir una cosa. Cuando el hombre cayó en pecado, rompió con todo lo bueno. Todo lo bueno. Todo lo bueno que tú puedas pensar, el hombre rompió con eso. A mí se me hizo difícil preparar las dos temáticas en el día de hoy porque las tres
de las cuales me hablaste, las tres se fusionan. El ser humano es un ser holístico, un ser que no se puede partir. Eso de que alma y espíritu, no, somos una unidad indivisa, no podemos dividirnos en las cosas. Lo que nos afecta emocionalmente, nos afecta mentalmente, nos afecta espiritualmente y nos afecta físicamente. Y si nos duele la uña, todo lo otro se va a bolina también. Porque somos una unidad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, unido a Él, y todo estaba bien. Mira, tenía, digamos, salud perfecta. El hombre tenía una salud perfecta. ¿Cuáles son las áreas de la salud? A ver, ¿cuáles son una definición de salud? ¿Qué es lo que es salud? Ajá. Faltó como un imperativo allí, ¿no? Para agrandar, otro subjetivo. Completo bienestar físico, mental, espiritual, y faltó uno. Emocional, y falta otro. Social. ¿Se ve que una persona que aunque esté sano en todo lo demás y no se lleva bien con la gente está enfermo? Porque Dios no nos creó para vivir solos. La soledad está matando al mundo. Y el mundo está hoy más enfermo por la soledad. Una de las cosas que están matando más al mundo es la soledad. Ahora, cuando Dios creó al hombre, lo creó con la salud perfecta. Todo eso estaba bien. Mira, se llevaba bien con Eva. Adán se llevaba bien con Eva. Los dos se llevaban bien con Dios. Se llevaban bien con su entorno, con la naturaleza. La mayordomía completo, ¿verdad? Todo estaba bueno. Espiritualmente eran personas equilibradas, sanos. Emocionalmente sanos. No conocían lo que era vergüenza, miedo, frustración, estrés. Nada. Y físicamente perfecto. Una salud completa. Pero cuando el hombre cayó en pecado, todo se rompió con un simple acto. Todo. Cuando el hombre cae en pecado, lo primero que hace es, wow, estoy como desnudo. Y cuando se siente desnudo, ¿qué siente? Vergüenza. Eso no es una emoción. Es decir, que emocionalmente y mentalmente ya estaba afectado. Siente vergüenza. Él no sentía vergüenza anteriormente. Y la Biblia lo dice, y estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero ahora cuando él cae en el pecado, ya se rompe aquello. Y empieza a tener una perturbación y un estrés. Él que vivía en armonía con la naturaleza y cuidaba las plantitas y cuidaba todo, comienza a arrancar hojas y no sé cómo las cosió, si con otros bejucos o cosas, pero ya no le importaba la naturaleza. Ese equilibrio armonioso se rompió. Indiscriminadamente agarrar la primera hoja allí, la de parra, qué sé yo, se hicieron ropas, delantales. Cuando Dios habla en el huerto y sienten que Dios está por allá, ¿qué siente el hombre? Miedo. Tuve miedo. Estaba desnudo, fui a esconderme. Pero noten que el hombre se está escondiendo desde el principio, pero se esconde mal. Fui a esconderme. Y cuando Dios los interroga, empiezan a echarse la culpa el uno al otro. Y a la serpiente, la culpa de cristal, arriba de mí no. Pero al final tú eres el culpable porque lo creaste todo. Ruptura emocional, ruptura espiritual, ruptura mental. El hombre se rompió completo. Físico, ahora se va a morir. Y empieza a degradarse. Entonces, enfermedades mentales. Hay enfermedades mentales, ciertamente. Pero sí hay un paso para curarnos, para tener equilibrio, para tener emocionalmente una vida estable, es recuperar nuestra confianza en Dios. Si no confías en Dios, no vas a llegar allá. Tu identidad se va a perder en un mar de cosas. Y este mundo es especialista, y a través de lo que pasa en este mundo, yo digo que es el diablo el que es especialista en ponernos a nosotros un montón de cosas y circunstancias para hacernos creer que siempre nos hace falta algo más. Mira, tú y yo somos cristianos, muchos de nosotros adventistas de muchos años, pero ¿desde cuándo estamos pensando que necesitamos más y más? Siempre. Siempre queremos más. Y lo interesante es que eso mucho más que tú y yo necesitamos, Dios no lo quiere dar. Pero tú y yo lo buscamos a nuestra manera. Y no confiamos en lo que Dios tiene para nosotros. Nos falta esa confianza, nos falta esa verdadera identidad con Dios. Todo está en el mismo lugar, hermanos. Cuando tú eres un buen cristiano, cuando tú estás conectado con Cristo, cuando tú buscas a Cristo, todo lo demás viene solo.
¿No lo dice así la Biblia? Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su. ¿Y lo demás viene cómo? Y lo que es añadidura, ¿se compra o se vende? Es regalado. En Cuba diríamos, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, lo que te hace falta viene de ñapa. La contra. Poquito de más que te dan porque hiciste un buen negocio. Porque el mejor negocio que tú y yo podemos hacer es conectarnos con Cristo Jesús. ¿El diablo es un enemigo vencido? Sí. Pero tú y yo tenemos que pelear la buena batalla. A mí me duele cómo, y yo sé que todos los cubanos estamos en lo mismo, pero me duele ver cómo en nuestro país, ahora mismo, en nuestro país, el fentanilo, que allá le llaman químico, porque lo llevan hasta disuelto en hojas de papel. Papel que absorbe, lo disuelve y lo están pasando hasta en papel. Y la gente, el químico con un papelito en la boca ya, y son zombies. Mira, cuando una sociedad no ofrece estudio, y si hay estudio es por gusto porque después no tienes empleo. Y si ganas un salario es por gusto porque no te alcanza para comprar nada. La gente cae en depresión. Por eso, muchachos, ustedes que viven aquí en este país, a mí me llama la atención cómo aún personas que viven en este país quieren ser comunistas. Hay muchos jóvenes, sobre todo esos llamados Rastafari, son pro-comunistas, pro-socialistas. Hay algunas sectas urbanas. Este país está lleno de sectas urbanas. ¿Ustedes no sabían eso? Que son las sectas urbanas. En las grandes ciudades está lleno de sectas urbanas. Los emos. ¿Saben qué son los emos? Esas personas que aman el sufrimiento. Se ven demasiado flacos, pero para ellos la vida no tiene sentido y lo único que vale es sufrir. Y se autoinfligen dolor. Y sabes que lo triste de que la mayoría de estos jóvenes que son jóvenes, la mayoría, y pertenecen a estas sectas urbanas, no son personas con bajo nivel económico. Provienen la mayoría de ellos de familias que tienen buen nivel económico. Pero son personas que no han respondido las 3 preguntas existenciales básicas. ¿Cuáles son? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Esas 3 preguntas existenciales básicas es necesario que el ser humano las responda desde chiquito. Y que los padres le enseñen a los hijos. Si tú no sabes quién eres, de dónde vienes y para dónde vas, cuál es el sentido de tu vida, cuál es tu misión, cuál es el objetivo, caes en un vacío enorme. En una soledad enorme. ¿Han oído usted hablar de los darketos? ¿O los dark? Es una tribu urbana. Ellos se visten de negro, se pintan las uñas de negro, se pintan los labios de negro. Todo lo que usan es negro. Y dentro de los dark hay 2 facciones. Que son cosas horrendas que usted ni se imaginaría que eso existe. Pero existen los hombres lobos y existen los vampiros. Están en las calles de este país, en las ciudades, y pueden estar montando un Mustang, pueden estar montando un carro moderno y tener mucho dinero, pero su corazón está vacío, sus familias están vacías, su vida está vacía. Viven sumergidos en una depresión causada por la soledad. No es que se alimenten de sangre, pero los hombres lobos entre ellos mismos se muerden, se ponen colmillos, se hacen implantes. Y los vampiros también lo hacen. Y no es porque estén endemoniados, es que no han encontrado un lugar en este mundo. Le llaman inadaptados sociales. El mundo está así. Pero yo les voy a pedir a ustedes que tengan en cuenta lo que les voy a decir. Yo, aunque ustedes me vean que hablo mucho cuando predico y todo eso, soy tímido. Mi naturaleza personal, si se acercan a mí, yo hablo, pero yo no me acerco a la gente a hablar. Así soy tímido. Y mi timidez me lleva a hacer lo que muchos hermanos de iglesia hacen, buscar los últimos bancos. Cuando usted ve a una persona que está buscando los últimos bancos, quiere tener poca interacción. No, allá mi hermano es diferente allá.
Y quiere disfrutar sin tener mucha conexión. Pero a veces en la iglesia hay personas pasando por crisis emocionales y a veces vienen a la iglesia. Ese que está pasando crisis emocional no se va a sentar aquí delante. Ese que está pasando tal vez porque está entrando en un periodo de depresión no está aquí. Ese que está vacío, que tal vez tiene un vicio dependiente, que está dependiente de la tecnología. La mayoría de los dependientes de tecnología, de celulares y cosas, no buscan los primeros bancos, buscan los últimos. Y a veces usted encuentra iglesias que no quieren ni siquiera los bancos, cogen una sillita y se ponen más aparte. Porque tienen en su corazón el deseo y el conocimiento de que en la iglesia se pueden encontrar con Dios, pero están enganchados con un vicio. ¿Y saben lo que traen estas cosas? Más soledad. Porque el mundo está lleno de gente sola que está rodeada de gente. Yo estuve visitando una familia hace ya como un par de meses, en una casa, y habíamos 6 personas en una sala conversando, y pude conversar con una persona. Son visitas, no son miembros de iglesia. Pude conversar con una persona. Porque de los 6 que estábamos allí, los únicos que hablábamos, bueno, los otros estaban constantemente pegados del teléfono. Y no nos damos cuenta que usted violó toda la ética de cortesía y hospitalidad. Usted no se da cuenta porque está enganchado en ese vicio. Y está rodeado de 5 personas más, pero está solo. Y a veces creemos que porque tenemos en Facebook 1 millón de seguidores, un amigo, no tienes a nadie. ¿Quieres salir de allí? ¿Quieres huir con estilo? Escóndete en los brazos de Cristo Jesús. Todo lo que está pasando en este mundo es una manipulación tecnológica para llevarnos a nosotros, a los seres humanos, a la mediocridad intelectual. Y si lo dejamos, nos van a matar. Me da tremendo dolor con mayormente los niños y adolescentes de esta generación. Por eso los dinosaurios son una generación que está extinta, porque todavía conversan. Qué alegría de verdad me dio verlos jugando a todo. Yo no tengo carisma para jugar, pero sí disfruto cuando otro juega. Pero verdad que me dio alegría. Vivimos en un tiempo donde hay personas de esta generación un poquito de más dinosaurio como nosotros, pero un poquito tal vez más allá, que aquí en la iglesia vienen y los sábados están deprimidos. ¿Y saben por qué? No se adaptan al cambio. No son solo los jóvenes los que pasan por esta situación. Hay gente adulta que está deprimido con el salto que ha dado la iglesia. La transición, digamos, nuestra iglesia sufrió. Ustedes me dicen, porque si no, yo no me callo. Ustedes me dicen cuándo. Pero nuestra iglesia sufrió por mucho tiempo por una famosa brecha generacional. ¿Recuerdan? ¿Nunca oyeron hablar de la brecha generacional? Una iglesia dirigida por adultos mayores, donde la juventud no tenía mucho rol. Ahora hemos dado un salto, pero la brecha no se ha acabado. La mayoría de las iglesias está adoptando un estilo de vida y adoración, por así decir, apto para jóvenes, no para dinosaurios. Y antes los jóvenes se nos deprimían y se nos ponían tristes por la forma en que aquellos mayores los trataban, ¿verdad? Había hasta un poco marginados los jóvenes, pero ahora en muchísimas iglesias son los adultos los que están marginados. A mí el profeta me dice, Joel, que en los últimos tiempos va a haber una combinación. Y para que la iglesia marche bien, para que la iglesia marche saludable, para que la iglesia mantenga una identidad que no se rompa, cristiana, tiene que aceptar esa combinación. Dice, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños, soñarán sueños. Ahora mira lo interesante, las visiones miran hacia dónde.
hacia adelante. Y los sueños miran hacia dónde, hacia lo que ya hemos vivido. Y cuando usted combina la construcción de un futuro, es decir, cuando usted sueña con la construcción de un futuro, de una iglesia inquebrantable, sólida, unida en Cristo, usted tiene que combinar la visión de la juventud con la experiencia de los viejos. Pero desgraciadamente nuestra iglesia va de saltico en saltico. Yo les recomiendo que ustedes busquen un libro que se llama, es del autor Jonás Arraez. Se llama así. Y el libro se llama Escape de la Mecedora. Escape de la Mecedora. Porque en este mundo, y hay otro bueno de él también que se llama Una iglesia positiva en un mundo negativo. Porque en este mundo tan negativo, en este mundo tan convulso y este mundo tan terrible que estamos viviendo, ¿sabe qué nos está pasando a nosotros como iglesia, como individuos? Que nos estamos adaptando demasiado al ritmo del mundo. Y ahí por ahí, escuché hace poco a un pastor decir en público, el problema no es que el mundo está entrando a la iglesia. El problema es que la iglesia no está entrando al mundo. Hay una filosofía buena atrás, pero hay una filosofía peligrosa. Porque te voy a explicar por qué la iglesia no está entrando al mundo. ¿Sabes por qué la iglesia no está entrando al mundo? Porque ya el mundo entró a la iglesia. Mira, cuando nuestro evangelismo, cuando nuestro estilo de vida como iglesia está basado en la ganancia de almas netamente, numéricamente, por así decir, nos llenamos las iglesias de personas que han cambiado su mentalidad. Cambio de ideas, de mentalidad. Pero el asunto no es cambiar de mentalidad, es cambiar ¿de qué? De identidad. Y entonces ese asunto que está pasando en la iglesia, la gente cambia de mentalidad. Por ejemplo, a un pentecostal usted le dice, el domingo no es el día de reposo, lo acepta con la Biblia y usted se lo enseñó, es el sábado el día de reposo. Los muertos no se van para ningún infierno, los muertos están descansando. Y usted le cambió la mentalidad porque usted le enseñó la doctrina y le cambió la mentalidad. Y él dice, ok, todo eso es verdad, ahora yo sé. Pero si esa persona no está en Cristo realmente, tiene un conflicto. Y usted llena una iglesia de gente con conflictos. De hecho, ya basta con que todo cristiano va a tener un conflicto. El conflicto interior de que lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero. Esa guerra la vamos a tener todo. Pero va a haber un grave conflicto. El conflicto de que creo que tengo identidad cristiana, pero en realidad no la tengo. Y yo le decía a ustedes que yo atravesé por cuando tú eres sincero, cuando tú realmente quieres ser un cristiano sincero y tú notas que no llegas a las expectativas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Eufórico, sabroso, rico. ¿Te sientes así? Te sientes frustrado. Y la frustración es la primera cerradura que se abre para la depresión. Cuando usted se siente frustrado. Yo le comenté en la vez anterior que estuve aquí que yo me sentía un poco frustrado. Porque digo, Señor, 4 años de licenciatura, 4 años de maestría. Y ahora vengo aquí y tengo que trabajar voluntario para que me dejen predicar cuando le dé la gana. Y uno a veces se siente frustrado. Pero Jonathan, acuérdate que Dios tiene un plan para ti. Y a mí me levantó de la frustración. ¿Sabes por qué? ¿Cómo me levanté de esa frustración? Porque yo dije, Dios tiene un plan para mí. Y a mí no me va a pasar nada y yo no voy a ir a ninguna parte si Dios no quiere que yo vaya. Y lloré mucho para estar aquí o para no estar aquí, que se hiciera su voluntad. Y estamos aquí de forma maravillosa y milagrosa. Así que Dios tiene un plan con nosotros. Y Él vio el día en que yo estaba hablando con ustedes hoy. Él lo vio. José salió corriendo de la mujer de Potifar porque estaba huyendo de sí mismo.
¿de qué cosa tendríamos nosotros que correr? ¿Sí? Ya les digo, no puedo hablar de enfermedades mentales porque yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Hay enfermedades mentales. Yo tuve una hermana, como les dije, que murió a causa de una enfermedad mental. Así que hay ciencia para eso. Pero sí puedo decirte que hay un Dios poderoso que te ama y quiere cambiar tu vida. Quiere que dejemos de ser esa gente que está en la mecedora. ¿Saben la mecedora, verdad? Izquierda, derecha o arriba o abajo. Y ahí estamos. Y como iglesia y como cristianos a veces estamos así. ¿Y saben qué es lo que le encanta al diablo? Que estemos en la mecedora. Porque cuando usted está mucho tiempo en la mecedora, allí se durmió. Y se duerme. Y hay un falso sentido de seguridad donde creemos que estamos bien. Y que todo va bien y que vamos creciendo. Hay mucha tela por donde cortar. Pero quiero leer este otro texto que está aquí. En Timoteo 6:11 también nos manda a huir a Timoteo. Pero cuando dice que el diablo huirá de vosotros, la primera parte es la más importante. Someteos pues a Dios. ¿Qué cosa es someterse? A ver, ¿qué es someterse? Usted se somete a Judy, yo estoy seguro. Ayuda. Rendirse. Usted se rinde de dejar ese yo, ¿verdad? ¿Cómo? Entregarse, humillarse, ¿verdad? ¿Qué más? Someterse. Obedecer, importantísimo. Dejar de vivir mi vida para vivir la vida que Dios quiere, ¿verdad? Cumplir su voluntad. Pero ahora nota, someterse, yo también puedo decir que es huir de mí. 15 minutos, me van a sobrar. Someterse es huir de mí. A veces, ella es hija de pastor. A un pastor a quien yo amo mucho. Pastor Mario Abreu. Y él y yo conversamos mucho de las cosas de antes y de las de ahora también. Pero saben que a veces, por ejemplo, en el ministerio, hay un pastor que no le va bien en una iglesia porque no anda bien. Realmente el pastor no anda bien. ¿Y qué hacen? Lo llevan para otra. Eso lo he visto mucho en el campo. Y el liderazgo está haciendo que el hombre huya de la situación. Pero ¿y el problema dónde está? ¿En el lugar o en la persona? Trabajé con un presidente de delegación que dijo, no más este tipo de cambio. Si tienes un problema, no te mueves hasta que no lo resuelvas. Porque si el problema es tuyo, tienes que salir del problema. Yo no le puedo traer el problema a otro pastor que yo traiga para acá. Usted lo resuelve y luego lo movemos. Y si no lo resuelve, lo vamos a mover más lejos. Porque, hermano, a veces tú y yo huimos de las circunstancias en vez de enfrentarlas, porque el problema no está en lo que nos rodea, el problema está aquí dentro. El problema lo cargo yo. Esta mañana una hermana me decía algo que conozco de tiempo, de un hermano que quería irse de la iglesia porque la iglesia no tenía amor, porque la iglesia era imperfecta, porque la iglesia era chismosa. Y el pastor le dice, ok, vete, voy a buscar una iglesia que sea perfecta. Dice, ok, cuando la encuentres, no entres a ella. No la afilies, no te afilies a ella porque ahí mismo se va a acabar. Porque el problema no está en lo que te envuelve. El problema está en lo que tú tienes aquí dentro. ¿Y sabes por qué a veces nosotros vivimos tan infelices y vivimos sumergidos en esa soledad? Porque nosotros no brindamos compañía.
¿Usted quiere salir de la soledad? Brinde compañía. ¿Usted quiere salir un poco de la depresión en caso de que no sea un asunto químico de su cerebro? Si usted quiere salir de la depresión, ayude a otro a levantarse. Pero en tanto usted se quede en su casa haciendo de buena oveja, porque la oveja lo que más sabe decir es me. Y cuando usted va a sentarlo, me insultaron, me hirieron, me ofendieron, me ignoraron. Si usted se queda en su casa siendo la buena oveja, usted no va a salir del hueco. Y mi mamá tiene la culpa, y mi papá tiene la culpa. No busque quién es el culpable, no busques la respuesta a los culpables en tu entorno. La respuesta está aquí dentro. Huye de ti mismo. Pero no huyas por ahí, por el mundo, no te vayas. No, huye con estilo, como hacía Jesús. Huye con estilo. Huye caminando con identidad cristiana. Huye caminando con tu rostro en alto. Pero huye a los brazos de Jesús. Jesús huía en la confianza de que el Padre estaba al control de su vida. Aprende a huir en la confianza de que Jesús está al control de tu vida. No hay nada, hay algunas hipérboles en la Biblia, como cuando Jesús dice que no hay ni aún un cabello que caiga de vuestra cabeza sin que Dios lo note. Los tiene contados. Hay algunos hermanos que no le pasan mucho trabajo, pero algunos otros sí. Es más complicado. La cuestión, hermano querido, es que Dios está al tanto de cualquier detalle de nuestra vida, por insignificante que parezca, por muy insignificante. La identidad cristiana es eso, ser uno con Jesús. Que Jesús viva su vida en nosotros y nosotros vivir la vida de Jesús. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Si la depresión llega a tu vida, si te sientes solo, ¿saben? Yo no soy cantante, pero cuando yo estaba en el seminario, tuve un compañero allá en Cuba, de México, de la zona de Montemorelos. Yo le decía, ven acá, ¿por qué tú te viniste acá si tienes una universidad allí tan cerquita? Sí, porque había más cara. Y él me enseñó un coro. Yo nunca lo he oído en ninguna iglesia, pero él me lo enseñó. Él siempre andaba con una guitarra. Julián es su nombre, no recuerdo el apellido. Y yo quiero compartirlo con ustedes, tal vez se lo aprendan, tal vez lo hayan escuchado. No me vayan a tirar nada para acá. Pero saben que ese coro a mí, se lo digo así de corazón, cuando me asalta la depresión, cuando me asalta el desánimo, yo recuerdo ese coro y lo canto. Y a veces lo canto llorando, pero lo canto. El coro dice más o menos así. A ver si no se me ha olvidado. Jesús maravilloso, cuando estoy triste me das consuelo, y cuando río, ríes conmigo. Maravilloso amigo eres tú. Y si en la noche oscura me siento solo y sin amigo, es cuando tú tomas mi mano. Maravilloso amigo eres tú. Amén. Quiero terminar con ustedes, ya les dije que no soy cantante. Les voy a leer una cita de Ellen White. A ver si no se me ha ido de acá. El teléfono está medio loco, se me apagó, no sé. Se la voy a deber. Para mí que se asustó al oírme cantar ahí. Ok.
Dice así, miren, esta cita está en Obrero Evangélico, página 485. Nos dice, no tenemos que desesperarnos en medio de la soledad. Dios nos ha dejado lindas promesas por medio de las cuales podemos hallar consuelo y paz. Él nos dice que las oraciones que le veis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará. No siempre según lo que esperemos, pero siempre para nuestro bien. Puede ser que a veces anheles sentir la simpatía humana, pero en tu soledad puedes sentir consuelo y ánimo por la comunión con Dios. Ora a Él con todo fervor y fe. Anímate con las palabras del Salvador. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te dejó un amigo, te dejó tu novio, te dejó tu esposo de 20 años. ¿Se te fue el pastor? No estás solo, Cristo está contigo. El mejor lugar para huir de todos los problemas de este mundo es Cristo Jesús. Correr hacia los brazos de Jesús. No hay otro lugar, hermano. Yo me he puesto a mirar. A veces yo digo cosas feas. Yo fui a visitar a Elvia hoy. Sí. No, hace un año que está en ese lugar donde yo fui hoy. Ella hace un año que está en ese... sí, es un... sí. Y ella me decía, pastor, cómo extraño a Miguel. Y yo le decía, te voy a decir un versículo que es duro, pero te va a demostrar que Miguel está mejor que nosotros. Y dice, dígame, pastor. Y le dije, mira, Apocalipsis nos dice, bienaventurados los muertos en Cristo, de aquí en adelante. ¿Por qué este mundo tiene tanto dolor, tanto sufrimiento? Que son más bienaventurados los muertos en Cristo que los que estamos peleando la batalla. Están seguros, están en el granero de Dios, están recogidos con el Señor. Pero tú y yo tenemos que enfrentar dificultades, crisis. Hermano, sobrevienen pronto a este mundo crisis que no tenemos ideas. No nos hemos hecho idea. No podemos deprimirnos, no podemos asustarnos, podemos temer. Puede que sí lo hagamos, pero no debemos hacerlo porque tenemos de nuestro lado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca estamos solos. Esta iglesia no está sola. Este pueblo no está solo. Tú no estás solo. Y Jonathan, que volvió, tampoco está solo. Todos tenemos esa linda promesa. Estudiemos la Biblia. Un día no la tendremos. Usted ve que hay tanta tecnología. El mundo se va a apagar algún día. Algún día no vamos a tener nada de eso. Y yo le decía hoy a mi primo conversando, le decía, mira, estaba allí yo detrás y fue la hermanita directora de jóvenes a pedirme la lectura bíblica. Y yo le dije, he predicado no sé cuántas veces en mi vida Apocalipsis 3:11. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Me lo sé casi desde que entré en la iglesia. Pero cuando ella me preguntó, yo le dije, Apocalipsis 3:11. Espérate, déjame verificar. Y tuve que abrir mi teléfono, buscar la Biblia electrónica y verificar si ese era el verso. Y ahí yo me di cuenta, hoy analizando, y digo, ¿hasta qué grado me vuelve estúpido este aparato? Y dependiente. Tuve que ir a Él. No, hermano, no son las cosas de este mundo, no es la tecnología. Hay que ir a Cristo Jesús. No estamos solos. Lee la Biblia, ora, estudia, apréndete las promesas de memoria, porque en medio de la dificultad, esas promesas te pueden sacar en victoria en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias porque tu palabra es poderosa. Gracias, Señor, porque
Podemos confiar en ellas como un ancla que nos ayuda a estar firme en medio de la tempestad. Podemos confiar en ella como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad hasta que venga Cristo Jesús y el día sea completamente perfecto. Gracias, Señor, porque aunque el mundo ha tratado muchas veces de ignorar tu verdad, de ignorar tu palabra, tú la preservas, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo ha de grabar en nuestros corazones las preciosas promesas de tu palabra y la verdad que nos será necesaria para enfrentar cada lucha en esta vida. Ayúdanos a tomar la decisión de escudriñarla, estudiarla, de aprenderla. Ayúdanos a tomar la decisión de que Cristo Jesús sea nuestro compañero diario. Plasma en nosotros una identidad inquebrantable. Así como esculpiste con fuego los 10 mandamientos en las tablas de piedra, graba en nuestros corazones con el fuego del Espíritu el amor de Jesús. Bendice esta iglesia. Bendice a aquellos que especialmente están luchando contra algún vicio, alguna debilidad, contra un carácter torcido que a veces, Señor, no saben cómo controlar las palabras, se hieren, pero luego en la soledad recapacitan, saben que han fallado, quieren cambiar, no pueden hacerlo, quieren huir, Señor. Ayúdalos a huir con estilo, a huir como huía Jesús y esconderse en los brazos del Padre de amor. Bendícelos y guárdanos en esta hora y bendice la programación que sigue. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga.